Hermanos, buenas noches en este día en el cual la Primera Iglesia Bautista de Monterrey se goza en continuar predicando la palabra de Dios. En esta hora estaremos meditando acerca de lo que dice el Evangelio de Jesucristo según Mateo en su capítulo número 11. Así que antes de iniciar vamos a hacer esta oración. Señor, te doy infinitas gracias por esta hora porque tú eres bueno con nosotros y pido de tu dirección, de que tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación de esta porción de tu palabra. Bendice a mis hermanos y amigos que están escuchando esta meditación, Señor, que tu palabra sea limpia, sea eficaz y sea utilizada conforme a tu propósito divino. En nombre de tu Jesucristo te lo agradezco todo, con acción de gracias. Amén. Venid a mí todos los que están cansados. En ese tiempo en lo cual las situaciones laborales, familiares, de salud se han incrementado exponencialmente, lo podemos ver resumido esa situación en la imagen que a continuación vemos. Un joven, ¿sí?, sentado con sus manos sobre su rostro, cansado, abatido, afligido, preocupado. Y muchos de nosotros estamos pasando por ese tipo de situación en nuestra vida actual. Dios conoce esta situación. Dios conoce que tú y yo tenemos problemas que a veces nos frustran, nos deprimen, nos angustian. A veces no sabemos qué hacer. Sin embargo, dentro de la misericordia de nuestro Dios, podemos ver en este pasaje lo que dice Jesucristo para ti y para mí el día de hoy. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Bueno, en esta porción hay una traducción que quiero compartir con ustedes que nos permite dar claridad a esta porción, a este pasaje bíblico. Dice lo siguiente: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. La palabra siempre significa un estado continuo. Y esa es una realidad en la vida de muchas de las personas. Estamos siempre angustiados y preocupados. ¿Cuáles son los orígenes de esa angustia o de esa preocupación? En algunos casos puede ser una situación económica, de estrés, porque estamos angustiados por qué vamos a hacer para poder obtener aquello que queramos o pagar lo que tenemos pendiente. Pueden ser cuestiones económicas, pueden ser cuestiones morales, pueden ser cuestiones espirituales. Independientemente de la situación que origine esta angustia o esta preocupación, la realidad es esta: que estamos viviendo una situación de estrés, una situación de conflicto. Y Jesucristo conoce esta situación que hay en tu vida. Y Él tiene esta palabra para ti el día de hoy. Es una invitación para que aquello que te angustia, aquello que te preocupa, lo dejes en las manos de Dios. Vengan a mí. Dicen, vengan a mí y yo los haré descansar. Mateo 11:28. En esta hora o en este tiempo voy a platicarles la historia de un joven que vino a nuestro templo hace 3 semanas, un domingo hace 3 semanas, y entró por la puerta lateral, la que se encuentra en el área de Guerrero. Ya se había terminado el culto y entró con una incertidumbre, con una duda: ¿entro a ese templo o paso de largo? Fue valiente y entró y tuvo la oportunidad de saludarle, y me contó su historia. Una historia que es la siguiente: es un joven de 32, 33 años, casado con 2 hijos. En su niñez y en su juventud, este joven asistió a una
iglesia cristiana en la cual recibió educación bíblica, aprendió versículos, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se casó, tuvo sus hijos, a sus hijos los presentó en el templo. Sin embargo, por situaciones de él, tomó la decisión de apartarse, tomó la decisión de alejar a Dios de su vida, a tal grado que este hombre, en un caminar hacia su trabajo, pasó por un lugar donde había un altar a la Santa Muerte y tomó la decisión en ese momento de decir: yo voy a servir. Imagínense qué drástico cambio. La situación de haber conocido a Jesucristo y la situación de decir: ahora voy a seguir a la Santa Muerte. Y cuando entraba y me platicaba esa historia, él estaba muy triste, estaba muy preocupado, porque estaba arrepentido de aquella decisión. Y reconocía que Jesucristo había vencido a la muerte, y se lo reafirmé diciéndole que Jesucristo vino a nacer en esta tierra, en Belén de Judea. Fue un niño, al igual que tú y yo, fue un joven, pero él tenía un ministerio. Él era el Hijo de Dios y su propósito era reconciliar al mundo con Dios. Y él murió en la cruz, pero venció la muerte y la venció con poder. Y Jesucristo vive el día de hoy, y ese Jesucristo es el que te está diciendo hoy: si tú estás angustiado, si tú estás afligido, tú que siempre estás angustiado y afligido, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Ese joven, su intención era reconciliarse con Dios, porque entendía que Jesucristo es el único camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Y quería que su esposa y sus hijos también conocieran de esa fe. Era tanta la angustia de ese joven, de este varón, que se arrodilló y pidió perdón a Dios por todos sus pecados, por haber tomado decisiones equivocadas. Y a lo mejor tú y yo en algún momento hemos tomado decisiones que no han sido correctas delante de nuestro Dios, y que eso también puede estar provocando una angustia en nuestro corazón. Bueno, Dios nos dice: venid a mí, tú que estás cargado y angustiado, que yo te voy a hacer descansar. ¿Qué mejor que puedas depositar toda tu confianza, toda tu necesidad, todos tus anhelos, todos tus deseos, todas tus preocupaciones en aquel que es el dador de todo bien perfecto, de toda buena dádiva, aquel que tiene el poder para darte aquello que tú necesitas, y aquel que es el único que puede darte la salvación? Es decir, aquel que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, Jesucristo, por ti y por mí. Solamente que necesitamos hacer: reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esta es la palabra que hoy quiero compartir contigo. Todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, ponlas en las manos de Dios. Tú conoces cuál es tu situación, Dios también la conoce, ¿sí? Porque la promesa es que Él cuida de nosotros. Hay un versículo que dice: si Él cuida de las aves, un canto también lo menciona, Él también va a cuidar de mí. Porque Dios nos ama, Dios te ama. ¿Qué tienes que hacer para poder descansar de tus preocupaciones y de tus necesidades, de tu angustia, de tu estrés? Confiar en Jesucristo, contarle todo a Él, y Él inclina su oído a tu oración, a tu ruego, a tu petición. Pero también hay algo muy importante que hacer. Si tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú reconoces que Jesús es tu proveedor, si tú reconoces que Jesús
es tu sustentador, si tú reconoces que Jesús es tu Salvador, tenemos que obedecer sus mandamientos. Después de este versículo 11-28 de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una versión que nos puede ayudar a comprender este versículo 29 dice de la siguiente manera: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. ¿Qué podemos aprender de la historia de este joven que entró a este templo con un corazón humillado y arrepentido? La actitud de este joven, que era una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de que le había fallado a Dios y que ponía en manos de Dios esa solicitud de perdón. Y Jesús sobreabunda en perdón para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que llega a ser humilde de verdad, porque Él ama a los humildes, pero dice que desprecia a los que son arrogantes y soberbios, los que dicen que no necesitan a Dios. Hoy, tú que estás cansada, tú que estás agotado, tú que estás angustiado, la invitación es: descansa en nuestro Señor Jesucristo, porque conmigo podrán descansar. Antes de terminar, quiero recordar este canto que dice de la siguiente manera: diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Diré a Cristo, pues Él tan solo me puede ayudar. Este es un himno en el cual se menciona que todos tenemos nuestras necesidades. Diré a Cristo todas mis pruebas. Diré a Cristo todos mis anhelos. Diré a Cristo, no puedo yo mi carga llevar. Y repite esa frase: diré a Cristo, pues Él tan solo me puede ayudar. Hoy la invitación es: Jesucristo es nuestro ayudador. Y regresemos, si nos hemos separado de nuestro Dios, regresémonos como aquel hijo pródigo que malgastó toda su fortuna, pero después reconoció que en la casa de su padre tenía todo. Dios nos puede aceptar si llegamos a Él con un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en este momento por tu palabra, porque tú conoces nuestra situación en la cual puede haber angustia, necesidad, depresión, estrés, originada por diferentes situaciones, Señor, pero principalmente una: nuestro pecado, porque el pecado trae carga a nuestra alma, trae inquietud a nuestro espíritu, pero pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos limpie de toda esta carga, Señor, y queremos descansar en Jesucristo, en esta promesa. Queremos obedecer tus mandamientos, de leer tu palabra, de orar delante de ti, y que tú puedas transformar nuestras vidas y que puedas dar paz como solamente tú la puedes dar. Bendice a mis amigos y hermanos que han escuchado esta meditación, bendice a tu iglesia, bendice el trabajo que se está haciendo de la predicación de tu palabra, y que en esta hora, Padre, en esta noche, tú nos permitas y nos des un descanso y podamos dormir tranquilos y en paz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido todo esto con acción de gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestros programas todos los días a las 9 de la noche. Dios les bendiga.